el Señor y para que la iglesia sea bendecida y sea edificada. Y es lo que nosotros queremos en esta noche. Que usted no me mire a mí, que es la pastora que está aquí, sino que usted mire lo que el Señor tiene. ¿Quién es el que está detrás de mí? Mejor dicho, ¿quién es el que está frente a mí? Es el Señor. Lo que Dios tiene, lo que Dios quiere decirnos en esta noche a cada uno de nosotros. Y antes que nada me gustaría, ¿verdad?, que hiciéramos una oración. Y realmente no, es como una pequeña reflexión lo que yo quiero dar. Quizás de muchas cosas que ya ustedes conocen y quizás conozcan mejor que yo. Pero a Dios le ha placido que sea yo quien les hable en esta hora de lo que Él ha puesto en mi corazón y cómo yo veo que el Señor me ha hablado durante estas últimas semanas. Así que quiero que cierren sus ojos ahí donde se encuentran y presenten en esta noche, ¿verdad?, lo que el Señor me ha dado. Te damos gracias de una manera especial, Señor. Te adoramos y pueden adorar al Señor. Te adoramos y te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que tú primeramente nos das de ser tus hijos, de ser ministros de tu palabra, de servirte, Señor, de militar, de estar en tu casa, de adoración en esta noche. Te damos gracias por todos y cada uno de los hermanos que aquí están. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tu presencia ya está en este lugar, que tu presencia se hace tangible, se hace presente en medio de aquellos que invocan y adoran tu nombre. Te pido de manera especial, Señor, que tú pongas palabras en mis labios, que sean las palabras que tú quieres que yo traiga a tu pueblo, Señor, para que su iglesia sea bendecida, para que tu iglesia sea edificada, Señor, pero para que nosotros podamos seguir creciendo, Señor amado, hacia el nivel que tú quieres que nosotros crezcamos, que no desmayemos, que podamos seguir militando y avanzando al propósito que tú nos has llamado, que es servirte, que es ser más que vencedores, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El texto guía o el texto áureo que da esta lección, que es entrar en guerra espiritual, que es la lección número 4 del libro Cuarto de Guerra, y que de ahí es que se saca la película Cuarto de Guerra. Más adelante voy a estar poniendo un pequeño clip de esta película. Solamente quiero leer un versículo de la palabra que se encuentra en Primera de Juan, que es, si vamos a ver el texto áureo de esta clase, aunque me voy a estar basando en varios versículos de la Biblia que voy a estar tocando así por encima, pues esto es una clase bien profunda. Si la vamos a dar como es, tendríamos que tocar varios conceptos y varios puntos en una manera profunda, pero no lo vamos a hacer en esta noche. Solamente quiero leer Primera de Juan, capítulo 4. Déjame ver si estoy correcta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Este es el apóstol Juan, ya ha entrado en edad, ya en su ancianidad, escribiéndole esta carta a la iglesia de Éfesos. Ya un hombre de experiencia, un hombre de caminos corridos en el evangelio, de lucha, de pasar dificultades. Le envía este mensaje, entre muchas cosas que le deja saber a la iglesia de Éfesos, pero este mensaje en particular: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese sería el texto en esta noche, aunque no me voy a dejar llevar específicamente, voy a estar tocando varios versículos a la misma vez. Entrar en guerra espiritual. Cuando nos viene a la mente esa palabra de guerra, ¿qué nos viene a la mente cuando nos hablan de esa palabra guerra? ¿Qué otro sinónimo le podemos dar a esta palabra? Lucha, batalla, conflicto. ¿Qué es una guerra espiritual? ¿Cómo nosotros definiríamos qué es una guerra espiritual? ¿Alguien pudiera abordar en cuanto a que ustedes entienden por qué es una guerra o entrar o estar en una guerra espiritual? Mano Juan Jiménez. No sé si alguien quiera, no sé, usar algún micrófono. No sé si eso pueda quedar grabado lo que le vaya a decir.
porque quieren ponerlo en YouTube y me gustaría que si alguien opina algo, pues que, ¿verdad? Los hermanos sepan qué están diciendo. No se vea como que alguien está hablando y no se oye nada. Gloria a Dios. Bueno, la guerra espiritual es cuando nosotros entendemos que los ataques de lo que nos está sucediendo viene de parte del enemigo. Entonces, esas son las guerras espirituales que vienen a nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros también empezamos a luchar, no contra el hermano, ni no contra el amigo, sino, no contra la familia, sino contra el verdadero enemigo de las almas, que es Satanás. Esas son una guerra que tenemos que levantarle, una guerra espiritual. Empezar a orar y a clamarle a Dios que nos ayude a vencer las tentaciones que vienen. Una muy Amén. buena definición. Muy buena, hermano Jiménez. Una guerra, ¿qué es una guerra espiritual? Bien sencillo, lo vamos a definir. Es una batalla constante entre el bien y el mal. O sea, entre Dios y quién. Dígalo duro. Entre Satanás. Ok. Y la otra pregunta entonces que nos vamos a tener que hacer en esta noche. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Dígalo duro. Nuestro enemigo es Satanás. Y la Biblia hace mención de otros nombres en relación, cuando se refiere a Satanás, lo describe de muchas maneras. La Biblia hace muchas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Satanás tiene otras maneras de cómo se puede describir. Aparte de que le llaman Satanás. Es como cuando alguien tiene un nombre y aparte de ese nombre tiene otro sobrenombre. Que alguien se llama Juan y le dicen en el barrio Pepito, o cómo, alguien tiene algún, aparte de su nombre, lo llaman de otra manera. Exactamente, yo tengo mis otros nombres que me llaman por ahí, lo que pasa es que no lo quiero decir. Pero miren, déjenme decirle algo, la Biblia le llama a Satanás de muchas maneras. Yo quisiera que lo pusieran ahí. ¿Quién es nuestro enemigo? Se llama Satanás. Y déjenme decirle que es bien real. Es bien real. Y no es un mito ni es un personaje de los cómics ni de cuentos como mucha gente que realmente no conocen al Señor lo pintan. Como si fuera un personaje que aparece con un grinchete, vestido de rojo, con unos cuernos. Y muchos le llaman el cuco, otros le llaman el chamuco, dependiendo del país que la persona sea. Pues miren, le voy a decir que es real. Real. Lo que pasa es que a veces, como nosotros servimos al Señor, nosotros como que nos olvidamos, a veces como que nos limitamos el poder que pueda tener Satanás. La Biblia lo llama por muchos otros nombres. Estos nombres tienen que ver con la manera en que se describe Satanás. Y me gustaría que lo pusieran. La Biblia hace mención de otros nombres. La Biblia lo describe como padre de mentiras, como engañador. Y lo vemos desde el principio de la creación, cuando él engañó a quién. A Eva, ¿verdad? Y de ahí es que viene el nombre de serpiente antigua, adversario, ángel de luz. Porque eso es lo que es. Esa es la manera en que se disfraza. Como ángel de luz, como maligno, como calumniador, como león rugiente. Serpiente antigua, que eso viene desde el Génesis, como ladrón, como hacedor de discordia. ¿Qué más? ¿Conocen algún otro nombre que pudiéramos describirlo? Príncipe de este mundo, ¿verdad que sí? El enemigo de las almas. ¿Cómo? Acusador. Príncipe de las tinieblas y hasta Belcebú. Y muchos más. Lo describe como muchos más. La otra. Para poder entrar en una guerra espiritual con el enemigo, es importante reconocer quién es él, cómo él opera, cuáles son sus armas, sus estrategias, sus mañas de ataque contra la iglesia y contra nosotros, ¿verdad? Pues nosotros somos la iglesia, contra los creyentes. A continuación, quisiera mencionarles algunos de los dardos de fuego que el enemigo utiliza contra nosotros, sus hijos. Samuel, por favor. Dardos de fuego.
Miren qué interesante que uno de los dardos que nosotros podemos ver aquí, que aparece en esa primera lista, es el desánimo. Wow, ¿verdad que sí? Desánimo, que es como apatía, cuando nosotros perdemos falta de interés hacia algo, confusión, depresión. El enemigo pone ansiedad, eso es un dardo que pone mucho en estos tiempos que estamos viviendo, ansiedad, temor, angustia. Cuando se trata de la iglesia, pérdida de visión o de propósito, desorientación, cuando el enemigo lanza dardos para desorientarnos, desenfocarnos, apartamiento, yo decía esta palabra, apartamiento, como alejamiento, que yo creo que eso es una de las armas que el enemigo, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, especialmente de pandemia, uno de los dardos que el enemigo ha querido lanzar contra la iglesia, aparte del desánimo, el alejamiento, poniendo temor. No te congregues, no te pegues mucho a la gente. Bueno, tenemos que seguirnos cuidando, pero no nos podemos olvidar que somos comunidad de fe y que nosotros nos necesitamos unos a otros. Y no podemos vivir, como dice el pastor, como el llanero solitario. Nosotros, hay un propósito especial por el cual el Señor diseñó la iglesia. Y era para que nosotros juntos le adoráramos, le sirviéramos y fuera como punta de lanza para el evangelio. Así que nosotros no podemos en ese sentido amedrentarnos por esa dardo de fuego que el enemigo ha querido lanzar en estos tiempos de separación, sentimientos de derrota. Ese es otro que el enemigo le gusta lanzar mucho contra la gente. Tú estás en problemas, tú no vas a salir de esto, y ahí te envuelve en esa angustia, ella te envuelve en ese pensamiento pesimista, en ese pensamiento negativo, en ese pensamiento de derrota. Ahora, próxima, conociendo cómo es que opera un poquito, porque nosotros nunca vamos a poder lograr entender a ciencia cierta cuáles son tantas mañas que el enemigo utiliza, cuántos dardos diferentes que no están ahí ni mencionados el enemigo utiliza para atacar la iglesia y para atacarnos a nosotros. Conociendo cómo es que nuestro enemigo opera, la pregunta que nosotros debemos hacernos es en esta noche: ¿cómo vamos a entrar en una guerra espiritual como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, como hijos del Señor, y nosotros vamos a salir victoriosos? ¿Cómo vamos en estos tiempos difíciles en que nosotros estamos viviendo, que todas las cosas que están a nuestro alrededor pasando simplemente son cosas que nos están dejando ver que el Señor está cerca, que lo que se va a acercar y se aproxima para nosotros como iglesia del Señor, como hijos del Señor, van a ser cosas más difíciles y más fuertes y más desafiantes? Hay cinco cosas que yo quiero dejarte en esta noche, que el Señor quiere dejarnos en esta noche a cada uno de nosotros como iglesia. Número 1, el Señor nos dice en su palabra que nos enfoquemos en el ámbito espiritual. Para enfrentar la guerra espiritual, el Señor nos pide que nosotros nos movamos del nivel del territorio terrenal donde nosotros nos encontremos y nos elevemos al nivel espiritual. Efesios 6:2 nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que nuestra lucha no es contra quién. No es contra carne ni sangre. La lucha que nosotros vamos a enfrentar y estamos enfrentando a diario no son con qué. Vamos a ver. Contra los gobernadores dice, mira lo que dice. Este versículo define la guerra espiritual como una contra poderes
que no son físicos ni tangibles en su naturaleza. O sea, no son con armas que nosotros podemos agarrar y decir, vamos, yo este problema lo resuelvo con un machete en la mano, con una pistola, que eso es lo que la gente está haciendo hoy día. O sea, sus luchas y sus batallas, discutiendo, yéndose a las manos, discutiendo en los mercados, en las tiendas, donde quiera que se antojan. Si no, se ponen a pelear físicamente. Pero esa no es la lucha que nosotros queremos, esa no es la batalla a la que Dios quiere que nosotros entremos como iglesia. Es una batalla que va más allá de lo físico, de lo tangible. Eso está en los aires. Es contra potestades que el enemigo ha enviado y operan en los aires. Nosotros no vemos. Según el Señor, tiene ángeles que están al cuidado de nosotros, y hay un ejército de ángeles celestiales enviados por el Señor para pelear con nosotros nuestras batallas espirituales. El enemigo no se queda atrás. El enemigo tiene sus ejércitos y ángeles también que tienen poder y por rango y categorías. Y ha lanzado todos esos demonios y todos esos ángeles sobre la faz de la tierra para molestar, para hacerte tentar, para hacerte caer. Miren, hay demonios que se han soltado en ciudades, en países, en naciones. Y a veces uno se pregunta, ¿pero qué pasa con este país que no echa hacia adelante? ¿Y es por qué? Porque el enemigo ha soltado legiones, el enemigo ha soltado príncipes de las tinieblas sobre esas naciones, príncipes de las tinieblas que suelta sobre los hogares, sobre las familias, sobre todo lo que se ha levantado hoy día. Hay una agenda orquestada del mismo infierno levantándose hoy día contra la familia. Lo vemos desde el principio, desde Génesis con Adán y Eva, y hoy día lo vemos contra ¿qué? Contra nuestras familias, contra nuestros niños. Pero a nosotros como iglesia, el Señor nos ha dado una encomienda que nos levantemos, que no nos quedemos ahí. Él nos ha dado las armas espirituales. Esto no es con nuestra fuerza, es con su espíritu que nosotros vamos a vencer. ¿Qué fue lo que le dijo David a Goliat? Tú vienes contra mí con espada y con jabalina, pero mira, yo voy contra ti en el nombre del Señor. Porque si David se hubiese quedado pensando en lo que terrenalmente él tenía, ¿qué tenía David? En comparación con lo que tenía aquel Goliat, aquel gigante. Piedras, unas piedras y unas ondas. Unas piedras y una onda. Pero él agarró esas piedras y esas ondas y él las sacó del ámbito natural, terrenal, y las llevó al espiritual. Y él en su corazón y en su mente, aquel gigante él lo veía derrotado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces el enemigo quiere meternos en la cabeza, intimidarnos, que tú no puedes, que tú no vas a vencer. Pero en el nombre del Señor Él nos ha dado las armas para poder vencer. Número 2. Nuestra lucha. Quiero decirle esto de la parte otra. Nuestra lucha, si no es contra carne ni sangre, no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro vecino, no es contra ningún familiar. Nuestra lucha es contra ¿quién? Contra nuestro enemigo que se llama Satanás. Lo que pasa es que a veces el enemigo utiliza ¿qué? Compañeros de trabajo. ¿Quién está detrás? Cuando se levanta alguien contra usted y el enemigo trate de atacarlo y hacerle perder la tabla, porque a mí a veces me ha pasado. Yo a veces me he tenido que ponerle y decir, pero no, wait a minute, ¿quién está detrás de esta persona? ¿Quién está detrás de ti? Y hermano, a veces el enemigo, el Señor me ha puesto eso en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, y en ese momento yo comienzo a reprender. Tú estás detrás de esta persona. Tú eres el que está detrás de esta persona para que yo comience una garata con ella aquí. Pero yo te reprendo en el nombre de Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para que no solamente podamos ver lo que está de frente, sino quién está detrás de cada situación que se levanta, porque el enemigo va a levantar situaciones desagradables a nuestro alrededor para hacernos caer. La otra, confiar en el poder de Dios. Eso es bien importante. Bien importante, eso es otra herramienta, tener fe.
Agárrate del Señor. Solo con el poder de Dios nosotros podemos esperar ganar la guerra contra el enemigo. No es con nuestra fuerza. ¿Con quién es? Con la fuerza que Él nos da. Y si el poder de Dios opera en nosotros, si el poder que opera en nosotros viene de Dios, entonces cuando nosotros oremos al Señor, pidámosles con fe. Cuando nosotros lo levantemos en guerra contra el enemigo, reprendámoslos en el nombre de Jesús. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús, con la confianza y la autoridad que Dios nos ha dado sobre el mal. Gloria al Señor, aleluya. Número 3, desecha cualquier pensamiento de orgullo. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es importante ser una persona espiritual. La espiritualidad es importante. Las disciplinas espirituales son importantes. Orar, ayunar, leer la palabra, meternos con Dios. Pero mire, yo le voy a decir algo. El enemigo no tiene vergüenza. El enemigo, su plan es destruir. Y él lo mismo va a atacar al que ora como al que no ora. De la misma manera. Porque el plan del enemigo es destruir la iglesia. El plan del enemigo es destruir tu alma. El plan del enemigo es destruir tu vida. El plan del enemigo es que tú no creas en Dios. El plan del enemigo es que tú no creas en su palabra. Amén. So que es necesario que aun cuando nosotros nos acerquemos al Señor y vivamos vidas espirituales, nosotros no bajemos la guardia. Y no nos creamos que somos unos súper espirituales, como que, ay, somos impenetrables. A mí el diablo no me va a penetrar. Yo oro tanto y yo ayuno tanto. Gloria a Dios. Cuídate más todavía. Porque entonces sí es verdad que el enemigo más molesto va a estar contigo, va a estar conmigo. Tenemos todo el poder para batallar dentro de la guerra espiritual. Pero tenemos ese poder a través de ¿quién? De Cristo. La gloria siempre será de Dios. La gloria siempre será de Dios. Necesitamos ser humildes todo el tiempo y necesitamos confiar plenamente en el poder de Dios. La otra, demuestra obediencia y autocontrol. Ay, cómo nos cuesta ser obediente, Dios mío. ¿Verdad que sí? Oye, no importa los años que nosotros le sirvamos al Señor, que mucho Dios tiene que trabajar en nosotros todavía. O sea que para combatir la guerra espiritual tenemos que ser obedientes a Dios en todas las cosas. Mire lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted sabe lo que pasa? Que a veces nosotros queremos resistir al diablo sin someternos primeramente a él. Queremos que el diablo huya de nosotros. Queremos que el diablo huya de nuestros hogares. Queremos que el diablo huya de cualquier situación que se está atravesando. Pero a veces no hay sometimiento. A veces no hay obediencia. A veces el Señor nos pide que oremos más, que nos levantemos de madrugada, que nos acerquemos hacia su presencia, que vengamos a la casa del Señor, que no dejemos de trabajar. Pero a nosotros se nos olvida que tenemos que someternos. No importa los años que nosotros le sirvamos al Señor. El enemigo no le importa la posición que tú tengas en la iglesia, los años de estudios que tú tengas en el colegio bíblico, en la universidad. El plan del enemigo, nuevamente te digo, que es destruir tu vida y la mía. Pero yo te voy a dar la mejor clave en esta noche, que te la da la palabra. No te la doy Dios, no te la doy yo, te la da el Señor a través de su palabra. Mantente alerta, alerta. ¿Qué podemos entender con esa palabra? Mantente alerta. ¿Ah? ¿Que alguien me podía abundar un poquito más en eso? Basándonos en lo que dice Primera de Pedro 5:8. Déjenme leérselo. Sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? ¿Cómo podríamos describir qué es sobriedad? Exacto. Que no está siendo controlada por ninguna influencia. Amén. Una persona que está alerta en sus ¿qué? Sus 5 ¿qué? Sentidos. Ahí voy.
pastor. Estamos conectados. Cuando el pastor predicaba el domingo, yo decía, ay Dios mío, que no siga, me coge las palabras. Pero como dice mi suegra, lo que Dios me ha dado a mí es mío. Gloria a Dios, y es para mí lo que Dios tiene. Dice, sed sobrios, primera de Pedro 5:8, y velad porque vuestro adversario el diablo, ahí nuevamente hace otra descripción de Satanás. Lo describe como ¿qué? Como adversario. Aquí tiene tres maneras. Después dice como león ¿qué? Rugiente. Y dice que anda buscando a quién ¿qué? Que hay tres maneras ahí de qué. En un solo versículo, tres. Como devorador, como león rugiente y como qué y como adversario. Tres maneras. Velar y orar. Quiere decir que todos nuestros cinco sentidos tienen que estar ahí. Velar. Ahí, mire ahí. No quiere decir que usted no va a dormir, hablando en términos, ¿verdad?, humanos. Cuando dice velar es que usted tenga su mente y su corazón conectados con el Señor. Y pedirle al Señor, pedirle nosotros al Señor que nos dé discernimiento para que cuando las cosas se levanten nosotros podamos captarlas en el aire. Miren esto. ¿Usted sabe lo que es un guardián de muros? ¿Quiénes eran los guardianes de los muros, según la Biblia? Los que velaban ¿qué? Los muros de la ¿qué? Porque ahora ya no, pero antes las ciudades estaban divididas por unos muros, atalayas. Esos guardianes de los muros eran los que, su trabajo era ¿qué? No era servir comida, no era ir a llevarle y hacerle mandado a nadie. Su trabajo era ser guardianes de los muros. Usted tiene que convertirse en un guardián de muro. Coja su linterna, agárrela y párese en ese muro. Y su tarea va a ser velar que no llegue ningún enemigo a atacar ese muro. Ese muro que quizás representa su vida, su familia, su hogar, su salvación. Póngale nombre a ese muro, a esa ciudad. Conviértase en un guardián de muros. Debemos permanecer atentos al campo de batalla y protegernos con los ataques potenciales del enemigo. Y tomar la batalla del Señor con seriedad. Muchas veces muchos cristianos, y no debería decirlo, a veces no pueden vivir, no pueden vivir una vida abundante en el Señor porque no han tomado el evangelio con la seriedad que Dios quiere que lo tomemos. No sé si soy muy fuerte en decir esto. Es que no podemos buscar al Señor, no podemos servir al Señor de una manera como por encima. Yo creo que estamos viviendo en unos tiempos de meternos de verdad con el Señor. Porque el Señor ya está a las puertas. Meternos realmente con el Señor y después que nos metamos con el Señor, decirle, Señor, ¿hacia dónde tú quieres que yo me enfoque? ¿Hacia quién tú quieres que yo levante? ¿A quién tú necesitas que tú me vayas a usar para yo levantar a alguien, para yo hablarle a otros del Señor? Nuestra vida tiene que ser diferente, algo tiene que cambiar en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando nosotros nos proponemos a tomar las cosas del Señor con seriedad, el Señor interviene. Dios no nos deja solos, Dios no nos deja desamparados. El enemigo siempre está listo. Mire, el enemigo siempre está listo, con los dientes amolados. Pero usted entonces tiene que estar más preparado todavía. ¿Para qué? Para contraatacar. Pero usted tiene que estar preparado para contraatacar ¿con qué? ¿Qué usted necesita para usted poder ganar una batalla? ¿Revestirse de qué? Hemos hablado de eso aquí. ¿Revestirnos de qué? De la armadura de Dios puesta en nosotros. No que cuando veamos los dardos del enemigo venir, entonces empezar a correr. Espérate, ¿dónde está el escudo? ¿Dónde está la sandalia? ¿Dónde está la espada? No, ya eso tiene que estar puesto en nosotros. Usted no lo va a ver en usted, pero está ahí. Y ese revestimiento viene cuando nosotros nos metemos con el Señor en oración. Estudiamos la palabra del Señor. Qué poderoso es conocer la palabra de Dios.
De tal manera que cuando el enemigo venga a contraatacarnos, podamos decirle, mira, ¿tú sabes qué? Escrito está. Escrito está. ¿Qué más poderosa arma que la palabra de Dios? Que conocerla. Y no solamente conocerla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. En esta hora, yo quiero que el hermano Samuel me ponga un pequeño clip de la película, que es la que nosotros, ¿verdad? Del libro Cuarto de Guerra, que es la que nosotros escogimos para traer este estudio bíblico. En esta noche, y después que vean el video, quiero decirles algo más, hacer una pregunta y después concluimos con unos consejos de la palabra, que sé que nos van a hacer de bien. Si usted los está practicando, muy bien. Si no, agárrese de ellos para que puedan serle de bendición a su vida. Sam. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el Señor es fiel. Y Él los fortalecerá y guardará del mal. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Está repitiendo la palabra del Señor una y otra vez. Qué tremendo, ¿verdad? No sé dónde estás, diablo, pero sé que puedes oírme. Tú me has engañado y te saliste demasiado con la tuya. No más. Hasta aquí has llegado. Jesús es el Señor de esta casa. Eso significa que no hay más lugar para ti aquí. Llévate tus mentiras, tus maquinaciones y tus acusaciones y vete en el nombre de Jesús. No te entregaré mi matrimonio, no te entregaré a mi hija y no te entregaré a mi marido. Esta casa tiene un nuevo administrador, o sea que tú estás fuera. Y otra cosa, estoy harta que me robes el gozo. Eso también cambiará. Mi gozo no proviene de mis amigos, ni proviene de mi trabajo, ni siquiera de mi esposo. Mi gozo está en Jesús. Y por las dudas de que lo hayas olvidado, Él ya te derrotó. Regresa al infierno a donde perteneces y deja a mi familia en paz. Wow, qué tremendo. Una de las cosas que me llama la atención en el video, en el clip, y claro, en la película, que ella escribió en lo que ella escogió como su cuarto de guerra, versículos bíblicos. Qué maravilloso es poder
orar la palabra, leer la palabra en ese momento que estamos de intimidad con el Señor, orando, clamándole al Señor, haciendo guerra por nuestra familia, por la iglesia, por las almas. Qué lindo, gloria al Señor, qué maravilloso. Me gustaría que si hay alguien o los que quieran en esta hora, ¿verdad?, contestar esta pregunta que les voy a hacer. Me gustaría que si hay alguno de ustedes que quisieran mencionar alguna de las armas espirituales que Elizabeth, esta joven, utilizó al enfrentar su guerra espiritual. En este videoclip. Confesión. Amén. Reprensión. Amén. La palabra. Amén. Qué tremendo, qué poderoso, qué maravilloso. En esta hora a mí me gustaría que estén puestos en pies. Yo no sé si ustedes han tenido que atravesar por algún momento o alguna situación en sus vidas donde ustedes se han tenido que encontrar como Elizabeth en la película de Cuarto de Guerra. Yo me he encontrado como ella, no una vez, sino muchas veces. Yo no sé por lo que tú puedas estar atravesando en esta hora, iglesia del Señor, amada iglesia, amado hermano, hermana, no podemos desmayar. Es claro lo que se nos avecina como iglesia, como pueblo del Señor. Pero en esta noche yo quiero que levantemos un clamor. Amén. Pastor, si usted me ayuda en esto. Vamos a orar por nuestras familias. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque el de esto principal de esta película fue un ataque contra su familia. Ella vio usted ve en la película completa cómo el enemigo trató de destruir su familia, su matrimonio. Primeramente enfrió su vida, la alejó del Señor, de la comunión. Y cómo el Señor restauró su vida y ella comenzó nuevamente a intimar con el Señor. Si usted no tiene en su casa un rinconcito para usted decir, esta es mi esquinita donde yo, cuando necesito y cuando quiero orar, me acerco ante la presencia del Señor, yo le invito a que usted se prepare un rinconcito en su casa y como usted le quiera llamar, el closet cuarto de guerra, el balcón cuarto de guerra, como usted le quiera poner, y usted prepare ese cuarto suyo con la palabra del Señor. Mire, le puede poner, como ya tenía, textos bíblicos. Yo tengo en la entrada de mi casa 3 cuadritos pequeñitos con 3 versículos bíblicos diferentes. Y ya estoy llenando la casa ¿verdad? Hemos comprado en Hobby Lobby cuadros de esos con mensajes y textos bíblicos, porque a mí me gusta leer la palabra. Hasta en las tazas que tengo de tomarme el café, tengo textos bíblicos y los leo cuando me siento a tomarme el café. Porque es necesario que nosotros carguemos la palabra de Dios. Es Dios mismo hablándonos. Cuando nosotros nos acerquemos ante la presencia del Señor y le oremos al Señor, mire, si a veces no nos salen palabras para orar, ore la palabra. Comience a recitar la palabra del Señor. Tú eres mi pastor. Mire ese Salmo 23, cuántas veces yo no lo he orado. Señor, en lugares de dedicados pastos tú me llevas, tú me cuidas, tú me sostienes. Junto a aguas de reposo tú me llevas. Yo necesito que tú refresques mi alma. Yo necesito que tú refresques mi vida. Comience a orar la palabra del Señor. A estudiar la Biblia, a meditar en la palabra. Y a orar y a clamar y a interceder por su familia. Yo quiero que el pastor pase por aquí en esta hora. Algunos consejos, sí. Quiero leer eso antes de que no se me quede. Algunos consejos cuando usted se despierte por la mañana. Se prepara en oración, meditación de la palabra. Pídele a Dios que le apoye cada día. Reclame las promesas del Señor. Si las promesas del Señor son para nosotros, sus hijos. Los que no le sirven al Señor, lamentablemente no tienen promesa de Dios. Nosotros sí, los que hemos creído en Él, le hemos aceptado, le servimos. Esas promesas de Dios son para nosotros. Agárrese de ellas.
Y una buena oración sería, usted puede crear su propia oración en esta noche, pero una buena oración sería, Dios, yo no lo puedo hacer solo, pero tú sí. Digámosle al Señor en eso en esta noche. Señor, yo solo no puedo, yo sola no puedo, pero tú sí puedes, pastor. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por las familias de Puerta del Cielo, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por esos hijos que no conocen al Señor o los que están descarriados. Sin familias saludables, es difícil necesitamos familias saludables para levantar el nombre del Señor, iglesias saludables que vivan y adoren al Señor juntos. Amén. Unending, Gloria al Señor. Cierren sus ojos conmigo. always on Vamos a declarar que time, Agarre a su esposo y a su esposa de la mano si están aquí en esta hora. unfailing, but never Si unkind, no, levante su mano. Y vamos a orar. unmerited.